En la fiesta de cumpleaños de 7 años, un gesto cruel disfrazado de accidente revela una tensión invisible. Una empleada discreta percibe que no fue un error aislado, sino el comienzo de algo mucho más grave. Mientras la casa exhibe lujo, la niña vive bajo silencio, control y aislamiento emocional. Y cuando llora sola en el closet, una alianza silenciosa comienza a cambiar su destino. La mansión en el barrio de Salamanca, una zona noble de Madrid, brillaba con la decoración rosa y dorada de la fiesta. Sofía Mendoza cumplía 7 años aquella tarde de sábado. Los globos en forma de corona y las mesas impecablemente arregladas contrastaban con el rostro de la cumpleañera, que no sonreía desde que su padre anunciara que necesitaría atender algunas llamadas de trabajo durante la celebración. Luisa Santos, recién contratada como bibliotecaria particular de la residencia de los Mendoza, organizaba los libros que se darían como recuerdo a los pocos invitados, todos hijos de socios o clientes importantes de Ricardo Mendoza, uno de los abogados tributaristas más solicitados de Madrid. Desde su discreto rincón, Luisa observaba la dinámica familiar con ojos atentos y curiosos. Sofía estaba sentada sola en una de las sillas decoradas, balanceando los pies que no alcanzaban el suelo, mientras ajustaba la tiara que combinaba con su vestido. Sus ojos castaños, grandes y expresivos, seguían los movimientos de Beatriz, su madrastra, que circulaba entre los invitados adultos con una sonrisa impecable, interrumpiendo ocasionalmente la conversación para verificar si los camareros servían correctamente las bebidas. «Vengan todos, es hora del cumpleaños feliz», que anunció Beatriz Vasconcelos Mendoza, con su voz melodiosa que siempre parecía encender un interruptor cuando había audiencia. Luisa notó que la mujer no llamó a Sofía, que permaneció sentada, hasta que doña Iracema, la ama de llaves de la casa desde hacía más de 20 años, fue a buscarla gentilmente de la mano. «Vamos, pequeña, es tu momento especial». El pastel llegó, 3 pisos de pasta americana, adornos dorados y 7 velitas finas en la cima. Beatriz posicionó a Sofía delante de la mesa, ajustando su cabello y susurrándole algo al oído que hizo que la niña se tensara. Ricardo, finalmente apartándose del móvil, apareció para quedarse al lado de su hija, pasándole la mano distraídamente por el cabello mientras aún miraba la pantalla del aparato. Los invitados cantaron el cumpleaños feliz con entusiasmo ensayado. Cuando la música terminó, Beatriz anunció alegremente: «Ahora Sofía va a pedir un deseo y apagar las velitas». La niña cerró los ojos por un momento. Cuando los reabrió, sopló las velas con una determinación que sorprendió a Luisa. Todos aplaudieron. Fue entonces cuando sucedió. Al inclinarse para cortar el pastel, Beatriz se movió de una manera extraña, casi imperceptible para quien no estuviera atento. Su cuerpo empujó la mesa, haciendo que el pastel se tambaleara peligrosamente antes de caer de lado al suelo con un sonido pastoso y seco. Un silencio incómodo dominó el ambiente. Sofía quedó paralizada, mirando el pastel destruido, su expresión congelada en un no sentimiento que pareció más perturbador a Luisa que cualquier llanto. «¡Qué desastre!», exclamó Beatriz, llevándose las manos al rostro. «Lo siento mucho, querida, fue un accidente. Estas mesas son tan inestables». Pero Luisa, parada en la entrada del salón, con los libritos de recuerdo en las manos, vio algo que los demás no notaron: la sonrisa casi imperceptible que se formó en el rincón de los labios de Beatriz antes de que su expresión se transformara en una máscara de consternación. Y también vio que la mano de la mujer había empujado deliberadamente la mesa. «Ricardo, haz algo», se quejó Beatriz, mientras los empleados de la casa ya se movían para limpiar el desorden. El padre de Sofía, que apenas había presenciado lo ocurrido por estar respondiendo a un mensaje, guardó el móvil en el bolsillo y se acercó a su hija, agachándose para ponerse a la altura de sus ojos. «No te pongas triste, princesa. Papá mandará a buscar otro pastel, uno aún más grande». «¿Verdad?». Sofía solo asintió sin decir nada. Sus ojos estaban secos y eso incomodó profundamente a Luisa. Una niña de 7 años debería llorar cuando su pastel de cumpleaños es destruido, no quedarse en silencio como si estuviera acostumbrada a las decepciones.
No te preocupes por eso, intervino Beatriz, alisándose el vestido. Ya tenemos suficiente helado y dulces, y a Sofía ni siquiera le gusta tanto el pastel, ¿verdad, querida? La niña bajó la mirada y movió la cabeza en concordancia automática. La fiesta continuó, con los adultos olvidando pronto el incidente. Ricardo volvió a sus llamadas. Los pocos amiguitos de Sofía jugaban bajo la supervisión de una animadora contratada. La cumpleañera permaneció sentada, observándolo todo con ojos distantes. Luisa distribuyó los recuerdos, pero cuando llegó la hora de entregar el libro a Sofía, se aseguró de arrodillarse a su lado. «Elegí este especialmente para ti», dijo en voz baja. «Es sobre una niña que descubre un mundo secreto dentro de su propia casa. Pensé que te gustaría». Por un breve momento los ojos de Sofía brillaron. Ella tomó el libro y acarició la portada ilustrada. «Gracias», respondió tan bajo que Luisa casi no lo escuchó. «De nada. Si quieres, puedo ayudarte a leerlo después. Trabajo organizando los libros de tu padre. Pero mi trabajo favorito es leer historias». Sofía asintió, un movimiento casi imperceptible, antes de que Beatriz apareciera a su lado. «Sofía, ve a jugar con los otros niños. La señorita Luisa tiene trabajo que hacer en la biblioteca». Cuando Sofía se alejó, Beatriz se volvió hacia Luisa con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Agradezco su iniciativa con los recuerdos, pero prefiero que se atenga a sus funciones. Fue clara cuando la contraté. Su responsabilidad es exclusivamente con los libros del acervo. Sofía tiene tutores apropiados para sus necesidades educativas». Luisa asintió educadamente. «Comprendo, señora Vasconcelos Mendoza. Pido disculpas si he traspasado algún límite». Beatriz mantuvo la sonrisa artificial. «No se preocupe, solo recuerde su lugar en esta casa». En los días que siguieron, Luisa comenzó a notar un patrón perturbador. Sofía rara vez aparecía en las áreas comunes de la mansión. Cuando Luisa preguntó a doña Iracema sobre la niña, el ama de llaves respondió con frases evasivas, pero su mirada comunicaba preocupación. Una noche, mientras trabajaba hasta tarde catalogando una nueva colección de libros raros que Ricardo había adquirido, Luisa vio algo que confirmó sus sospechas. Beatriz dejó una bandeja con comida fría en el pasillo, fuera del cuarto de Sofía, y envió un mensaje por el móvil. Segundos después la puerta se abrió y la niña tomó la bandeja silenciosamente, volviendo a cerrar la puerta enseguida. Aquello no parecía normal. Luisa decidió prestar más atención. Al día siguiente, consiguió una excusa para pasar cerca del cuarto de Sofía, cargando algunos libros infantiles que justificó como parte de la catalogación. La puerta estaba entreabierta, y lo que vio la perturbó. A diferencia del resto de la lujosa casa, el cuarto de la niña tenía una decoración básica, casi institucional. Pocos juguetes, una cama con sábanas sencillas, ningún objeto de decoración que sugiriera afecto o personalización. Luisa se alejó antes de ser vista, pero la imagen quedó grabada en su mente. Algo andaba mal en aquella casa, y ella comenzaba a sospechar que la escena del pastel de cumpleaños no había sido un incidente aislado. Su desconfianza se confirmó 3 días después, cuando, pasando por el pasillo de los cuartos para llevar algunos libros devueltos a la biblioteca, escuchó un sonido amortiguado que venía del armario al final del pasillo. Al acercarse, encontró a Sofía acurrucada entre cajas de zapatos, llorando silenciosamente con el rostro escondido entre las rodillas. «Sofía, ¿qué pasó, querida?». La niña levantó el rostro asustada, inmediatamente secándose las lágrimas. «Nada, tía Luisa, solo quería estar sola». Luisa se agachó a su lado. «Está bien llorar cuando estamos tristes. ¿Quieres contarme por qué estás triste?». Sofía dudó, mirando la puerta como si temiera que alguien apareciera. «Mi madrina Beatriz dijo que no puedo llorar delante de los demás. Dice que es feo y que los niños llorones molestan a mi padre. ¿Y tú crees eso?». La niña se encogió de hombros. «No sé, pero cuando lloro ella se enfada, y cuando ella se enfada...». Sofía dejó de hablar mordiéndose el labio. «¿Qué pasa cuando ella se enfada?». «Dice que me mandará a devolver». «¿Devolver? ¿Cómo así?». Sofía se secó la nariz con la manga de la blusa. «Devolver al lugar de niños que nadie quiere. Dice que mi padre solo me deja aquí por obligación,
porque mi madre murió y no había nadie más para quedarse conmigo. Luisa sintió un nudo en el pecho. Aquello era abuso psicológico explícito. Sujetó suavemente la mano de la niña. Sofía, eso no es verdad. Tu padre te ama, estoy segura. Y no existe lugar para devolver niños. Eres amada e importante. La niña la miró con una mezcla de esperanza y desconfianza. Antes de que pudieran continuar la conversación, escucharon pasos en el pasillo. Sofía se levantó rápidamente. Por favor, no cuentes que me viste llorando. Por favor. No voy a contar, prometió Luisa, sintiendo que acababa de establecer un vínculo de confianza crucial. Pero quiero que sepas que puedes hablar conmigo siempre que lo necesites. ¿Está bien? Sofía asintió y salió apresuradamente del armario, dejando a Luisa con una creciente certeza de que necesitaba hacer algo para proteger a aquella niña. Aquella noche, Luisa no pudo dormir. Repasaba mentalmente todas las señales que había observado desde que comenzara a trabajar en la mansión de los Mendoza, 3 meses atrás. Los recuerdos encajaban como piezas de un rompecabezas perturbador. Sofía siempre cabizbaja, las órdenes por mensaje, las comidas dejadas en el pasillo, la ausencia de la niña en las áreas comunes de la casa, el cuarto despojado de afecto, el incidente del pastel. A la mañana siguiente, Luisa tomó una decisión. Compraría un cuaderno para registrar sistemáticamente todo lo que presenciara. Si su intuición estaba correcta, y ella rara vez se equivocaba sobre las personas, Sofía estaba siendo víctima de malos tratos psicológicos y posiblemente otros tipos de negligencia, justo delante de las narices de todos. Método y evidencia, murmuró para sí misma mientras abría un archivo en su ordenador personal. Como bibliotecaria titulada en Biblioteconomía por la UCM, Luisa Santos tenía el hábito de la documentación meticulosa. Esta habilidad, que siempre considerara solo profesional, ahora podría ser crucial para proteger a una niña. Su primer registro fue sobre la fiesta de cumpleaños. Describió en detalles lo que había visto: el empujón deliberado de Beatriz en la mesa, la breve sonrisa antes de la máscara de consternación, la parálisis de Sofía, la indiferencia de Ricardo. Fechó y firmó digitalmente el documento. Recordó entonces algo importante: la fiesta había sido filmada por un fotógrafo profesional contratado por Beatriz. El hombre había circulado por la mansión durante toda la tarde, registrando cada momento, inclusive si Luisa estaba en lo cierto, el incidente del pastel. Con la excusa de necesitar las fotos para un proyecto de memorias de la biblioteca familiar que Ricardo había mencionado, Luisa consiguió el contacto del fotógrafo con doña Iracema. Concertaron un café en la librería cercana a su trabajo y Luisa explicó que le gustaría tener acceso al material bruto para seleccionar imágenes para el acervo de la familia. ¿Incluyendo los vídeos?, se preguntó Mauricio, el fotógrafo, mientras manipulaba su portátil. Especialmente los vídeos, confirmó Luisa. El doctor Mendoza quiere preservar también las memorias en movimiento. Mauricio asintió. Tengo todo aquí. La señora Beatriz ya recibió el material editado, pero puedo pasarte los archivos originales. Solo necesito que firmes un término de uso, ya que contiene imágenes de la familia. Luisa firmó el documento y minutos después salía de la librería con un pendrive que contenía todo el material de la fiesta. Aquella noche vio atentamente cada vídeo hasta encontrar el momento exacto. La cámara había capturado perfectamente el instante en que Beatriz empujó la mesa, la sonrisa fugaz y la mirada de Sofía. Guardó el archivo en múltiples copias, lo envió a su propio correo electrónico y guardó el pendrive original en un lugar seguro. Evidencia número 1, registró en su cuaderno. La semana siguiente, Luisa notó que Sofía no salió para la escuela durante 3 días consecutivos. Cuando interrogó a doña Iracema, el ama de llaves respondió evasivamente que la niña no se sentía bien, pero su mirada comunicaba preocupación. Doña Iracema, trabajo aquí desde hace poco tiempo, pero percibo que algo no está bien con Sofía, se atrevió a decir Luisa, en un momento en que estaban solas en la cocina. La señora de 60 años suspiró, mirando a los lados antes de hablar. Niña Luisa,
Yo estoy en esta casa desde antes de que Sofía naciera. Vi a su madre, Clarisa, que Dios la tenga, sufrir con la enfermedad. Cuando ella partió, el doctor Ricardo se quedó perdido. La niña tenía solo 4 años. ¿Y Beatriz? ¿Cuándo entró en sus vidas? Poco más de 1 año después. Era secretaria en su despacho, muy eficiente, muy guapa. El doctor estaba vulnerable, ¿sabe? Un hombre solo, con una hija pequeña, un imperio que administrar. Doña Iracema movió la cabeza. Al principio ella parecía querer a Sofía. Después del matrimonio las cosas empezaron a cambiar. ¿Qué tipo de cosas? Pequeñas al principio. Reglas más rígidas, menos paseos, menos contacto con la familia de la madre. Después la rutina de Sofía se volvió cada vez más controlada. Clases extras, estudios forzados, poco tiempo para jugar. El doctor Ricardo casi no está en casa. Viaja mucho, y cuando está parece que vive en otro mundo. ¿Y sobre la escuela? ¿Por qué Sofía faltó estos días? Doña Iracema bajó aún más la voz. La directora llamó la semana pasada. Parece que el rendimiento de la niña bajó mucho. Doña Beatriz dijo que Sofía tiene problemas de concentración y que va a cambiarla de escuela. Luisa hizo una anotación mental para investigar eso. Gracias por contarme, doña Iracema. Estoy preocupada por Sofía. El ama de llaves apretó ligeramente el brazo de Luisa. Yo también, hija, pero tengo miedo de decir algo y perder mi empleo. Tengo a mis nietos que mantener. Entiendo. No se preocupe, nuestra conversación se queda entre nosotras. Al día siguiente, Luisa aprovechó la hora de la comida para visitar la escuela Montessori, donde Sofía estudiaba. Se presentó como empleada de la familia Mendoza, responsable del seguimiento educativo de Sofía. La coordinadora pedagógica, Marcia Olvera, la recibió con visible alivio. Qué bien que alguien de la familia vino. Llevamos semanas intentando concertar una reunión. El rendimiento de Sofía ha caído drásticamente en el último trimestre. ¿Puede contarme más sobre eso? Marcia abrió una carpeta con trabajos y evaluaciones de Sofía. Vea, hasta hace 6 meses Sofía era una de las mejores alumnas de la clase. Participativa, creativa, excelente en lectura y matemáticas. Después empezó a cambiar. Se retrajo, dejó de participar en clase, sus notas bajaron. Y hubo un incidente hace 3 semanas que nos dejó muy preocupados. ¿Qué incidente? Sofía se desmayó durante el recreo. Cuando la enfermera la atendió, se dio cuenta de que no había comido nada en todo el día. Dijo que se le había olvidado la merienda y que le daba vergüenza pedir comida. Pero su desmayo fue por hipoglucemia con seguridad. Luisa sintió un nudo en el estómago. ¿Y ustedes se lo comunicaron a la familia? Inmediatamente. La madrastra, la señora Beatriz, vino a buscarla y aseguró que Sofía estaba en una dieta especial, supervisada por un nutricionista, debido a alergias. Pero no recibimos ningún certificado o informe médico, solo una declaración firmada por ella. ¿Sofía ha vuelto a la escuela regularmente desde entonces? Marcia consultó el sistema. Las faltas aumentaron. Recibimos justificaciones por correo electrónico, generalmente alegando consultas médicas o indisposiciones, todas firmadas por la madrastra, ninguna con comprobación adjunta. Luisa pidió fotografiar los informes de rendimiento de Sofía y las justificaciones de faltas, explicando que necesitaba documentar todo para el seguimiento que haría en casa. La coordinadora, visiblemente preocupada por el bienestar de la alumna, lo permitió. «Por favor, ayude a Sofía», pidió Marcia al despedirse. «Es una niña brillante, pero algo está apagando su luz». De vuelta a la mansión, Luisa encontró a Sofía sentada sola en la terraza trasera, con un libro de ejercicios delante y expresión desanimada. «Hola, Sofía, estudiando mucho». La niña levantó los ojos. «Tengo que terminar todo antes de que la madrina vuelva. Ella dijo que me quedaré sin cenar si no acabo». Luisa miró el libro. Eran ejercicios de matemáticas para alumnos de 3er año, muy por encima del nivel escolar de Sofía. «Eso parece difícil para tu edad. ¿Estás consiguiendo hacerlo?» Sofía movió la cabeza negativamente, con los ojos llorosos. «No entiendo casi nada. La madrina dice que estoy atrasada y necesito recuperar el tiempo perdido, pero…» No completó la frase. «¿Quieres una ayudita?», ofreció Luisa sentándose a su lado. Durante 40 minutos,
Luisa ayudó a Sofía con los ejercicios, explicando pacientemente cada concepto. La niña era inteligente y aprendía rápido, pero estaba claramente sobrecargada con material más allá de su edad. ¿Puedo preguntarte una cosa, Sofía? ¿Por qué no fuiste a la escuela estos días? La niña se mordió el labio. Madrina dijo que estaba teniendo un comportamiento inadecuado en la escuela y necesitaba estar castigada. Pero no sé qué hice mal. Y tu padre sabe que no estás yendo a la escuela. Papá está de viaje. Él solo vuelve la semana que viene. En aquel momento, Luisa escuchó el sonido de tacones altos en el suelo de mármol. Beatriz apareció en la puerta de la terraza, el rostro una máscara de falsa cordialidad. Sofía, ¿ya terminaste tus ejercicios? Y veo que conseguiste ayuda no solicitada. Luisa se levantó tranquilamente. Disculpe, señora Beatriz. Estaba pasando, y vi a Sofía con dificultades en algunos conceptos matemáticos. Pensé que podría ayudar. Muy atenta, señorita Santos, pero como ya hablamos antes, Sofía tiene tutores específicos para cada asignatura. No queremos confundirla con métodos diferentes. La sonrisa de Beatriz no alcanzaba sus ojos fríos. Por cierto, los libros que pidió para catalogar ya llegaron. Están en la biblioteca. Era una clara despedida. Luisa asintió educadamente y salió, no sin antes intercambiar una mirada significativa con Sofía, que había bajado la cabeza de nuevo a los ejercicios. Aquella noche, mientras organizaba los nuevos libros, Luisa sintió que alguien entraba silenciosamente en la biblioteca. Era Sofía en pijama cargando una hoja de papel. «¿Sofía? Está todo bien. Es tarde. Deberías estar durmiendo. Quería mostrarte una cosa», dijo la niña en voz baja extendiendo el papel. «Hice este dibujo la semana pasada, pero la madrina no me dejó llevarlo a la escuela». Luisa miró el dibujo. 4 figuras humanas estaban representadas. Un hombre de traje, obviamente Ricardo, una niña pequeña, Sofía, una mujer de vestido largo y cabello oscuro, Beatriz, y una cuarta figura usando gafas, que Luisa reconoció como ella misma. La figura de Beatriz estaba garabateada con trazos pesados, rabiosos, y a su lado había una frase escrita con letra infantil. «Ella quiere que desaparezca». «Sofía, ¿por qué crees que tu madrastra quiere que desaparezcas?» La niña miró sus propios pies. «La escuché hablando por teléfono. Dijo que sería más fácil si yo no existiera, que mi padre le prestaría más atención a ella, y que mi dinero... ¿Tu dinero?» Luisa frunció el ceño. «Sí, mamá me dejó dinero. Mucho dinero para cuando crezca. Madrina dijo que lo está cuidando. Para mí, pero que nadie lo fiscaliza, así que ella puede...» Sofía se detuvo, como si se diera cuenta de que estaba diciendo algo prohibido. Luisa sintió un escalofrío. Si había un fondo financiero destinado a Sofía y Beatriz lo estaba administrando sin supervisión, eso podría significar mucho más que abuso emocional. Podría haber apropiación indebida. «Sofía, este dibujo es muy importante. ¿Puedo quedármelo?» La niña asintió. «Pero no se lo muestres a madrina. Se enfadará». «No se lo mostraré». Luisa guardó cuidadosamente el dibujo. «Ahora vamos, te llevaré de vuelta a tu cuarto antes de que alguien se dé cuenta de que estás despierta». Mientras caminaban silenciosamente por el pasillo, Luisa tomó una decisión. Las pruebas se estaban acumulando, y la situación parecía más grave de lo que había imaginado inicialmente. Era hora de buscar ayuda profesional. Necesitaba hablar con alguien que entendiera de derecho de la infancia y que pudiera orientar los próximos pasos. Al día siguiente, Luisa contactó a la doctora Fernanda Vasconcelos, abogada especializada en derechos de la infancia y la adolescencia, cuya reputación por defender a menores en situaciones vulnerables era conocida en los círculos jurídicos de Madrid. La abogada accedió a reunirse con ella después del horario de oficina. Mientras preparaba la documentación que llevaría a la reunión, Luisa escuchó gritos provenientes del cuarto de Sofía. Se acercó discretamente a la puerta y escuchó la voz de Beatriz. «No sirves para nada. ¿Crees que no sé que andas hablando con esa bibliotecaria? Si sigues así, tendré que tomar medidas más serias. ¿Y tu padre? Ni siquiera notará tu ausencia cuando estés en el internado». El corazón de Luisa se aceleró. La situación estaba empeorando, y rápidamente.
Con el móvil grabó discretamente los gritos de Beatriz como una evidencia más. Ahora estaba segura. Necesitaba actuar cuanto antes para proteger a Sofía. El despacho de la doctora Fernanda Vasconcelos estaba en un edificio reformado en el barrio de Chamberí. A diferencia de los lujosos despachos de abogados del Centro Financiero de Madrid, el espacio tenía una atmósfera acogedora, con paredes coloridas decoradas con dibujos infantiles enmarcados y una pequeña ludoteca en el rincón de la recepción. Luisa llegó puntualmente a las 18:30, cargando una carpeta con toda la documentación que había reunido en las últimas semanas. La secretaria la condujo hasta una sala en la parte trasera, donde Fernanda la esperaba. «Buenas noches». «Luisa, siéntese, por favor». La abogada, una mujer negra de 40 y tantos años, indicó la silla frente a su mesa. Sus ojos perspicaces examinaron a la visitante con atención. «Usted mencionó un caso de posible abuso infantil en una familia de alto nivel. Cuénteme los detalles». Durante casi una hora, Luisa relató meticulosamente todo lo que había observado y documentado. El incidente del pastel, el aislamiento de Sofía, la alimentación irregular, la caída en el rendimiento escolar, el desmayo por hipoglucemia, los castigos desproporcionados, las amenazas de Beatriz y, por último, la sospecha de apropiación indebida del fondo financiero de la niña. A medida que hablaba, Luisa presentaba las evidencias. El vídeo de la fiesta, fotografías del cuarto despojado de Sofía en contraste con el lujo del resto de la casa, los informes escolares mostrando la caída abrupta en el rendimiento, las justificaciones de faltas firmadas por la madrastra sin comprobación médica, la grabación de audio de las amenazas y, finalmente, el dibujo hecho por Sofía con la frase perturbadora «Ella quiere que desaparezca». Fernanda examinó cada elemento cuidadosamente, tomando notas detalladas. Cuando Luisa terminó su relato, la abogada permaneció en silencio por unos instantes, reorganizando los documentos. «Luisa, usted hizo un trabajo impresionante al documentar todo esto. Muchos casos de abuso en familias de altos ingresos pasan desapercibidos, justamente porque las apariencias se mantienen a toda costa. ¿Está usted consciente de que, al traer estas evidencias, está dando inicio a un proceso que puede tener consecuencias serias?» «Lo estoy. Mi única preocupación es el bienestar de Sofía. ¿Y en cuanto a su empleo? ¿Está preparada para posiblemente perderlo?» Luisa dudó solo por un segundo. «Si ese es el precio para proteger a una niña, estoy dispuesta a pagarlo». Fernanda asintió con aprobación. «Muy bien. Vamos a proceder de la siguiente manera. Primero, voy a protocolizar una denuncia formal ante los Servicios Sociales de Protección de Menores y el Juzgado de Menores, adjuntando toda esta documentación. Después, vamos a solicitar la realización de evaluaciones médicas y psicológicas independientes para Sofía, así como una investigación sobre el fondo financiero que la madre le dejó a ella. El padre de ella, Ricardo, no estoy segura de si él sabe lo que está pasando. Parece siempre ausente, distraído. La negligencia pasiva también es una forma de abuso», observó Fernanda. «Pero vamos a mantener la mente abierta en cuanto a él. A veces, personas bajo la influencia de parejas manipuladoras no perciben lo que está sucediendo delante de sus propios ojos. De cualquier forma, el bienestar de Sofía es lo primero». La abogada continuó explicando los próximos pasos. «Necesitaremos testimonios de la profesora y de la coordinadora de la escuela, y también sería útil si el ama de llaves, doña Iracema, accediera a testificar. No sé si ella aceptará. Teme perder su empleo. Comprensible, pero vamos a intentarlo. Testigos que conviven diariamente con la familia son cruciales». Fernanda cerró su carpeta. «Una cosa importante. A partir de ahora usted necesita ser extremadamente discreta. Continúe documentando todo, pero evite confrontaciones directas con Beatriz o cualquier cambio brusco en su comportamiento que pueda despertar sospechas». Luisa asintió. «En cuanto a Sofía, ¿cómo puedo ayudarla mientras tanto?» «Continúe siendo un apoyo para ella, pero sin prometer nada que no pueda cumplir. Los niños en situación de abuso desarrollan mecanismos de defensa complejos.
Sofía puede estar tan habituada a decepciones que tendrá dificultad en confiar plenamente en alguien. Al dejar el despacho de la abogada, Luisa se sentía simultáneamente aliviada por haber iniciado el proceso y aprehensiva en cuanto a los acontecimientos. Fernanda había dejado claro que los casos que involucraban a familias influyentes frecuentemente encontraban resistencia en el sistema, especialmente cuando el acusado tenía conexiones políticas o financieras significativas. A la mañana siguiente, al llegar a la mansión de los Mendoza, Luisa percibió un movimiento inusual. Un coche desconocido estaba estacionado en la entrada, y Beatriz circulaba nerviosamente por el salón, hablando por teléfono. No me interesa el procedimiento estándar. Quiero saber quién hizo la denuncia, y con base en qué, exigía, gesticulando enfáticamente. Al notar la presencia de Luisa, Beatriz interrumpió abruptamente la llamada. «Buenos días, señorita Santos. ¿Ya fue informada sobre la visita que tendremos hoy?» «¿Visita?» «No, señora Beatriz. ¿Pasó algo?» La sonrisa artificial de Beatriz contrastaba con la tensión evidente en su rostro. Aparentemente, alguien encontró apropiado hacer una denuncia infundada a los servicios sociales de protección de menores, alegando que Sofía estaría sufriendo algún tipo de negligencia. Absurdo, ¿verdad? Una asistente social vendrá hoy para una evaluación. Solo formalidades, claro, pero extremadamente inconvenientes. Luisa mantuvo la expresión neutra, aunque su corazón se disparó. El proceso había sido iniciado más rápidamente de lo que esperaba. Entiendo. ¿Hay algo en lo que pueda ayudar? No será necesario. En realidad, prefiero que se mantenga en la biblioteca durante la visita. No queremos confundir las cosas con informaciones contradictorias. Como usted prefiera. Mientras se dirigía a la biblioteca, Luisa vio a Sofía siendo llevada por Beatriz hasta su cuarto. La niña le lanzó una mirada confusa, casi asustada. Horas más tarde, espiando discretamente por la ventana de la biblioteca que daba a la entrada de la casa, Luisa vio a una mujer de mediana edad cargando una carpeta, ser recibida por Beatriz con exagerada cordialidad. Sofía estaba a su lado, usando un vestido que Luisa nunca había visto antes, el cabello cuidadosamente arreglado. Doña Iracema entró en la biblioteca cargando una bandeja con té. La señora pidió que le trajera esto y que le dijera que puede tomarse un descanso más largo hoy, preferiblemente lejos del salón. Luisa observó a la ama de llaves con atención. «Doña Iracema, ¿sabe usted lo que está pasando?» «Vi a una asistente social llegando». La anciana bajó la voz. «Es por la denuncia». «Doña Beatriz está furiosa. Pasó la mañana entera arreglando el cuarto de Sofía. Puso peluches nuevos, juguetes que nunca antes la dejó usar. Incluso mandó entregar un ordenador nuevo para su cuarto. Todo para impresionar a la señorita del consejo. Y Sofía, ¿cómo está?» Asustada, la madrastra pasó una hora ensayando respuestas con ella. Dijo que si Sofía contaba cualquier cosa negativa, sería enviada a un orfanato, donde los niños son maltratados de verdad. Doña Iracema suspiró profundamente. «Niña Luisa, yo trabajo para esta familia desde hace mucho tiempo. Vi a Sofía nacer. Vi a su madre ser consumida por la enfermedad. Nunca me metí en los asuntos de los señores, pero...» Su voz se quebró. «¿Pero?» animó Luisa. «Pero si alguien me pregunta oficialmente, no voy a mentir. Sofía no merece esto. Ningún niño lo merece». Luisa apretó gentilmente la mano del ama de llaves. «Gracias, doña Iracema. Su voz puede marcar toda la diferencia». La visita de la asistente social duró aproximadamente 2 horas. Desde la ventana de la biblioteca, Luisa vio a la mujer siendo conducida por Beatriz en un tour por la casa, incluyendo una parada en el cuarto de Sofía, ahora irreconocible con la decoración improvisada. En ningún momento la asistente social se quedó sola con la niña. Beatriz permaneció a su lado durante toda la entrevista, frecuentemente respondiendo preguntas dirigidas a la niña. Cuando la profesional finalmente salió, Luisa notó su expresión, una mezcla de educada neutralidad y algo que podría ser descrito como desconfianza. Había sido una escenificación perfecta, pero quizás no completamente convincente. Aquella noche, Luisa recibió un mensaje de Fernanda. Primera etapa concluida. Audiencia inicial marcada para la próxima semana. Continúe vigilante.
Los días que siguieron fueron tensos. Beatriz parecía más controladora que nunca, monitoreando constantemente los movimientos de Sofía y limitando aún más su acceso a las áreas comunes de la casa. La niña, por su parte, se mostraba cada vez más retraída. El jueves, 3 días después de la visita de la asistente social, Luisa estaba organizando libros cuando notó un sobre pardo deslizado por debajo de la puerta de la biblioteca. Miró a su alrededor, pero no había nadie. Al abrir el sobre, encontró copias de extractos bancarios mostrando transferencias periódicas, de una cuenta a nombre de Sofía a una cuenta personal de Beatriz. Las transacciones estaban disfrazadas como gastos educativos y tratamientos médicos especializados, pero los valores eran significativos y regulares. No había remitente identificado en el sobre, pero Luisa sospechaba que podría haber venido de alguien del banco con acceso a la información financiera de la familia, quizás alguien que también hubiera notado las irregularidades y decidido actuar anónimamente. Inmediatamente, Luisa fotografió los documentos y envió las imágenes a Fernanda, con un mensaje explicando el origen misterioso de los extractos. La abogada respondió rápidamente: «Evidencia crucial. Solicitaremos investigación financiera formal en la audiencia». Al día siguiente, Luisa fue llamada a la oficina de Ricardo Mendoza, algo que rara vez sucedía. El padre de Sofía había regresado de viaje y parecía cansado, con profundas ojeras bajo los ojos. «Señorita Santos, mi esposa me informó sobre un incidente desagradable que involucra una visita de los servicios sociales de protección de menores. Aparentemente hubo algún tipo de denuncia anónima». Luisa mantuvo la compostura. «Sí, señor Mendoza, me enteré. Realmente lamentable». Ricardo la observó por un momento, como si intentara descifrar algo en su expresión. «¿Usted trabaja con nosotros desde hace cuánto tiempo?» «¿4 meses?» «Casi 5, señor. ¿Y en ese periodo tuvo mucho contacto con mi hija?» «Solo lo necesario, señor. A Sofía le gustan los libros, así que eventualmente nos encontramos en la biblioteca». Ricardo ajustó la corbata, pareciendo incómodo. «Beatriz mencionó que usted ha sido excesivamente atenta con Sofía. Ella cree que esto puede estar causando confusión en la niña y respetando la jerarquía familiar». «Pido disculpas si di esa impresión, señor Mendoza. Mi intención siempre fue solo profesional». El hombre suspiró pasándose la mano por el cabello canoso. «Mire, voy a ser directo. Vivimos tiempos complicados. Mi agenda es extenuante. Mi esposa administra la casa de la mejor forma posible. Sofía es una niña que...» Bueno, desde que perdió a su madre, se volvió más reservada. Normal para su edad. Los psicólogos me lo aseguraron. Esta denuncia es completamente absurda. «Comprendo, señor. Espero que sí». Ricardo la encaró directamente. «Porque usted fue contratada para organizar mi biblioteca, no para involucrarse en asuntos familiares. ¿Estamos entendidos?» «Perfectamente, señor Mendoza». Al dejar la oficina, Luisa se cruzó con Beatriz en el pasillo. La mujer sonrió de forma calculada. Tuvieron una buena conversación. «Ricardo puede parecer intimidatorio a veces, pero él solo protege a nuestra familia». Su tono era falsamente dulce. «Aprovecho para informarle que a partir de la semana que viene, Sofía tendrá sesiones diarias de estudio con un nuevo tutor. Por lo tanto, no será necesario que usted ayude con sus lecturas». «Comprendo, señora Beatriz. Solo cumplo mis funciones». «Óptimo. Estoy segura de que no tendremos más problemas entonces». Aquella tarde, mientras Luisa catalogaba una nueva remesa de libros, Sofía apareció silenciosamente en la biblioteca. Miró a todos lados antes de acercarse. «Tía Luisa», susurró, «la madrina está muy enfadada. Dice que alguien contó mentiras sobre ella y que va a descubrir quién fue». Luisa se agachó para ponerse a la altura de los ojos de la niña. «Sofía, ¿estás bien? ¿Alguien te lastimó?» La niña negó con la cabeza. «No, pero...» Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Ella rasgó el libro que me diste. Aquel de la niña que encuentra un mundo secreto. Dijo que era una historia de gente tonta». Luisa sintió una punzada de rabia, pero mantuvo la voz tranquila. «Lo siento mucho por tu libro. Quizás pueda conseguirte otro en secreto». «¿Lo prometes?» «Lo prometo». Sofía dudó, mirando de nuevo hacia la puerta.
Tía Luisa, ¿crees que voy a tener que irme de aquí? ¿Por qué preguntas eso, querida? Madrina dijo que la gente me quiere llevar, que iré a un lugar horrible donde los niños son maltratados. ¿Es verdad? Luisa sujetó gentilmente las manos de la niña. Sofía, escucha bien. Hay muchas personas trabajando para garantizar que estés segura y feliz. Nadie quiere llevarte a un lugar malo. Si algún día necesitas salir de esta casa, será para un lugar donde te cuidarán muy bien, hasta que todo se resuelva. Pero ¿y mi padre? Él irá conmigo. La pregunta era difícil. Luisa escogió sus palabras cuidadosamente. Tu padre te ama, Sofía. A veces los adultos necesitan ayuda para entender lo que es mejor para sus hijos. Pero una cosa te puedo garantizar, no estás sola en esto. Sofía abrazó a Luisa repentinamente, algo que nunca había hecho antes. Tengo miedo, confesó en un susurro casi inaudible. Lo sé, querida, pero a veces necesitamos ser valientes por un tiempo para que las cosas mejoren después. ¿Puedes ser valiente? La niña asintió contra su hombro. Lo intentaré. Genial. Ahora ve, antes de que alguien te vea aquí. Mientras observaba a Sofía salir de la biblioteca, Luisa sintió el peso de la responsabilidad que había asumido. Ya no era solo una empleada preocupada o una testigo bien intencionada. Estaba activamente luchando por el futuro de una niña vulnerable contra adversarios poderosos. El domingo por la noche, Luisa recibió otro mensaje de Fernanda. Audiencia confirmada para el martes. Caro C. Documentación completa protocolizada. Esté preparada para declarar. Jueza determinó presencia obligatoria del padre. La batalla apenas comenzaba y el primer enfrentamiento oficial estaba marcado. Luisa respiró hondo, revisando mentalmente todas las evidencias que había recolectado. No había vuelta atrás. El próximo paso sería ante la justicia. El juzgado de menores era un edificio imponente en el centro de Madrid. Luisa llegó una hora antes de la hora señalada, siguiendo las instrucciones de Fernanda. Vestía un conjunto sobrio, pantalón y blazer azul marino sobre una blusa blanca, y llevaba una carpeta con copias de toda la documentación, aunque la abogada ya había presentado el material oficialmente. Fernanda la esperaba en el vestíbulo, impecable en un traje gris, el cabello rizado recogido en un elegante moño. A su lado estaba un hombre de aproximadamente 50 años, a quien ella presentó como el doctor Pablo Ramos, psicólogo forense designado por el juzgado para seguir el caso. Luisa, el doctor Pablo observará la audiencia hoy, y si la jueza lo determina, será él quien conducirá la evaluación psicológica independiente de Sofía, explicó Fernanda. Él ya revisó nuestra documentación preliminar. El psicólogo estrechó la mano de Luisa con firmeza. Su trabajo de documentación fue impresionante, señorita Santos. Raramente vemos registros tan metódicos en casos como este. Gracias, doctor. Solo hice lo que creí necesario para proteger a Sofía. Y lo hizo bien, asintió. Los casos en familias de altos ingresos suelen ser particularmente desafiantes. La fachada de perfección, el aislamiento social creado a propósito, los recursos para contratar abogados agresivos, todo dificulta la identificación y comprobación de abusos. Fernanda consultó el reloj. Vamos a subir. Quiero explicarle qué esperar de la audiencia de hoy. Mientras caminaban por los pasillos del juzgado, la abogada detalló el procedimiento. Esta es una audiencia preliminar para la evaluación de las evidencias y la determinación de medidas cautelares si fueran necesarias. La jueza, doctora Cecilia Almeida, tiene una extensa experiencia en derechos de la infancia. Ella escuchará a ambas partes y decidirá los próximos pasos. ¿La familia Mendoza ya llegó? ¿O preguntó Luisa? Sí, vi a Ricardo y Beatriz en la sala de espera con su abogado, el doctor Alejandro Bueno, uno de los más caros de Madrid, especialista en defensa de clientes de alto perfil. No se intimide. Él intentará desacreditarla, cuestionar sus motivos, sugerir que usted tiene algún tipo de obsesión por la niña o resentimiento contra la familia. Es táctica estándar. Luisa sintió un nudo en el estómago. ¿Y Sofía? Ella no estará presente hoy. En casos que involucran posible abuso, los niños de esa edad solo son escuchados en ambientes controlados, con acompañamiento psicológico adecuado. Al entrar en la antesala de la jueza,
Luisa avistó inmediatamente a Ricardo y Beatriz. El padre de Sofía parecía tenso, consultando constantemente el móvil. Beatriz, por otro lado, mantenía una expresión serena, casi confiada, susurrando ocasionalmente con un hombre alto y canoso que Luisa presumió que era el doctor Bueno. Cuando Beatriz notó la presencia de Luisa, su rostro se endureció por una fracción de segundo antes de recomponerse en la sonrisa perfectamente calibrada que ella reservaba para ocasiones públicas. Ricardo, al contrario, pareció genuinamente sorprendido al ver a la bibliotecaria. «Señorita Santos, ¿qué hace usted aquí?», preguntó acercándose con el ceño fruncido. Antes de que Luisa pudiera responder, Fernanda intervino suavemente. «Buenos días, doctor Mendoza. Soy Fernanda Vasconcelos, abogada de la señorita Santos en este procedimiento. Creo que el señor será informado de todos los detalles durante la audiencia». El hombre alto se acercó. «Ricardo, sugiero que no haya comunicación previa. Soy Alejandro Bueno, abogado de la familia Mendoza. Dejemos que la jueza conduzca los procedimientos adecuadamente». Fernanda sonrió cordialmente. «Doctor Bueno, qué bueno volver a verlo. Veo que todavía prefiere representar a acusados en casos de violencia infantil. Algunas cosas nunca cambian». El abogado entrecerró los ojos, pero mantuvo la compostura profesional. «Señora Vasconcelos, sus insinuaciones son tan previsibles como infundadas. Mis clientes son ciudadanos ejemplares que sufren un ataque injustificado a su reputación. Veremos lo que las evidencias dirán», respondió Fernanda tranquilamente. En ese momento, la puerta de la sala de audiencias se abrió y una oficial de justicia llamó a los presentes. Luisa sintió las piernas temblorosas al entrar en el recinto austero. La jueza, una mujer de 60 años con cabello gris corto y expresión severa, ya estaba sentada al frente. Todos tomaron sus lugares y la audiencia comenzó. «Estamos reunidos para el análisis preliminar del proceso 2783-2025, que involucra una denuncia de malos tratos, negligencia y posible desvío de recursos en detrimento de la menor Sofía Mendoza, de 7 años», anunció la doctora Cecilia, ajustándose las gafas de montura cuadrada. «Iniciaremos con la exposición de las alegaciones de la denunciante». Fernanda se levantó y presentó metódicamente el caso, exhibiendo las evidencias recolectadas por Luisa: el vídeo del incidente del pastel, los informes escolares, los registros de faltas injustificadas, las fotografías del cuarto desprovisto de afecto, los audios de las amenazas de Beatriz, el dibujo de Sofía y, por último, los extractos bancarios anónimos mostrando las transferencias sospechosas. Durante la exposición, Luisa observó las reacciones de Ricardo. El hombre parecía cada vez más perturbado, alternando miradas de incredulidad hacia los documentos y hacia su esposa, que mantenía una expresión impasible, susurrando ocasionalmente algo a su abogado. Cuando el vídeo del cumpleaños fue reproducido, mostrando claramente a Beatriz empujando deliberadamente la mesa para derribar el pastel, Ricardo palideció visiblemente. Fue la primera vez que Luisa percibió que él realmente no tenía conciencia de lo que sucedía en su casa. La jueza asistió a todo con atención meticulosa, tomando notas ocasionales. Cuando Fernanda terminó, se volvió hacia Luisa. «Señorita Santos, ¿por qué decidió intervenir en esta situación? ¿Qué la motivó a reunir estas evidencias?». Luisa respiró hondo antes de responder. «Señoría, trabajo como bibliotecaria desde hace 12 años. Pasé por varias instituciones y familias. Nunca vi a una niña tan sistemáticamente silenciada y aislada como Sofía. El incidente del pastel fue solo la primera señal. Después vinieron las comidas frías dejadas en el pasillo, las órdenes por mensaje para mantener a Sofía aislada, la prohibición de que ella frecuentara áreas comunes de la casa. Cuando descubrí que Sofía se había desmayado en la escuela por falta de alimentación adecuada y que estaba siendo sobrecargada con estudios más allá de su edad mientras se le impedía asistir a clases regularmente, supe que necesitaba hacer algo. Y en cuanto al dibujo, ¿cómo llegó a usted? Sofía me buscó espontáneamente en la biblioteca. Ella quería mostrarme el dibujo porque sabía que yo me preocupaba por ella. Fue entonces cuando me contó que había escuchado a la madrastra
hablando sobre deshacerse de ella y sobre el dinero que su madre dejó. La jueza volvió su atención hacia Ricardo. «Señor Mendoza, ¿estaba usted al tanto de estos incidentes?» Ricardo parecía aturdido. No de esta forma. Beatriz siempre me dijo que Sofía estaba teniendo dificultades para adaptarse, que necesitaba disciplina especial, tutores particulares. En cuanto a las faltas escolares, me informaron que eran por problemas de salud. Y usted nunca verificó personalmente esta información. El hombre bajó la mirada. Viajo constantemente por trabajo. Confié en mi esposa para ocuparse de estos asuntos. La jueza anotó algo antes de continuar. ¿Y en cuanto al fondo financiero mencionado? ¿Qué puede decirnos sobre él? Mi difunta esposa, Clarisa, dejó un fondo sustancial para Sofía, administrado por mí como tutor legal. En el último año, delegué la administración cotidiana a Beatriz, quien me presentaba informes mensuales sobre los gastos, siempre relacionados con la educación y salud de Sofía. ¿Usted verificaba estos gastos? Firmaba los documentos que Beatriz preparaba, admitió Ricardo, pareciendo cada vez más perturbado. Confié en que ella estaba actuando en el mejor interés de Sofía. Fue entonces el turno del doctor Bueno para presentar la defensa. Como Fernanda había previsto, él concentró sus esfuerzos en desacreditar a Luisa, sugiriendo que ella había desarrollado una fijación impropia por Sofía y que estaba resentida por haber sido corregida cuando excedió sus funciones profesionales. Mis clientes solo establecieron límites adecuados para una empleada que insistía en interferir en la educación de la niña contra las directrices expresamente establecidas, argumentó el abogado. En cuanto a las evidencias presentadas, son fragmentos descontextualizados o forjados para crear una falsa narrativa. La jueza escuchó atentamente antes de dirigirse a Beatriz. Señora Vasconcelos Mendoza, me gustaría escuchar su versión sobre el incidente del pastel, claramente documentado en el vídeo. Beatriz mantuvo la compostura. Fue un accidente desafortunado, señoría. La mesa estaba inestable. El vídeo puede dar una impresión equivocada debido al ángulo de la cámara. Y en cuanto a las restricciones alimentarias de Sofía, su profesora reportó un desmayo por hipoglucemia. Sofía tiene sensibilidades alimentarias que estamos investigando con especialistas. Seguimos una dieta controlada recomendada por un nutricionista. ¿Puede presentar informes médicos que confirmen esta condición? Beatriz dudó brevemente. Puedo proporcionarlos para la próxima audiencia, ciertamente. La jueza continuó el interrogatorio por casi una hora, alternando entre Beatriz, Ricardo, Luisa y los abogados. Al final, solicitó la presencia de 2 testigos adicionales que habían sido convocadas. Marcia Olvera, coordinadora pedagógica de la escuela de Sofía, y doña Iracema, el ama de llaves. El testimonio de Marcia fue contundente. Ella describió el cambio drástico en el comportamiento y rendimiento de Sofía, el episodio del desmayo, las faltas injustificadas y su creciente preocupación por el bienestar de la alumna. Presentó trabajos escolares que evidenciaban la regresión de la niña, de redacciones creativas y dibujos coloridos a páginas casi en blanco o con trazos agresivos. Cuando fue el turno de doña Iracema, el ama de llaves entró visiblemente nerviosa, evitando mirar directamente a Beatriz. Con voz temblorosa al principio, pero progresivamente más firme, confirmó las observaciones de Luisa. Sofía era mantenida aislada, recibía alimentación insuficiente, era sometida a una rutina excesivamente rígida de estudios y frecuentemente era amenazada por la madrastra cuando el padre no estaba presente. La niña vive con miedo, concluyó doña Iracema, secándose una lágrima. No está bien lo que le hacen. Doña Clarisa, que Dios la tenga, se sentiría devastada si viera a su hija así. Después de casi 4 horas de audiencia, la jueza hizo sus consideraciones finales. Este caso presenta elementos suficientemente graves para justificar medidas inmediatas de protección. Determino la realización de evaluaciones médicas y psicológicas independientes con la menor Sofía, a ser conducidas por el doctor Pablo Ramos y la doctora Marina Guijarro, neuropediatra, en ambiente neutro y sin la presencia de los responsables.
Beatriz hizo ademán de protestar, pero su abogado la contuvo con un gesto discreto. Adicionalmente, continuó la jueza, determino la inmediata investigación del fondo financiero mencionado, con suspensión temporal de cualquier movimiento. Los servicios sociales de protección de menores realizarán visitas semanales a la residencia, sin cita previa, para monitoreo de la situación. La jueza ajustó las gafas antes de proseguir. En cuanto a las visitas paternas, quedarán temporalmente restringidas a encuentros supervisados, 3 veces por semana, en un lugar designado por el juzgado hasta que las evaluaciones sean concluidas. Ricardo pareció conmocionado. Pero, señoría, soy su padre. No hice nada. Precisamente, señor Mendoza, interrumpió la jueza con severidad. Usted no hizo nada mientras su hija posiblemente sufría abusos bajo su cuidado. Su omisión, si se comprueba, es tan grave como acciones directas. Ricardo se silenció, abatido. Beatriz, por su parte, mantenía una calma calculada, pero sus ojos, cuando se volvieron brevemente hacia Luisa, revelaban una furia helada. Una última determinación, concluyó la jueza. Cualquier intento de intimidación o represalia contra los testigos de este caso resultará en consecuencias severas. Esto incluye despidos injustificados o difamaciones. Está claro. Todos asintieron. Cuando la audiencia fue cerrada, Luisa sintió una mezcla de alivio y aprehensión. Sofía estaría finalmente protegida, al menos por ahora. En el pasillo, mientras acompañantes de los servicios sociales de protección de menores ya se preparaban para buscar a la niña en la mansión, Ricardo se acercó a Luisa. Señorita Santos, Luisa, yo... Parecía luchar con las palabras. ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo permití que esto sucediera justo delante de mis narices? Usted vio lo que estaba preparado para ver, respondió Luisa suavemente. Ahora tiene la oportunidad de hacerlo diferente. Quiero reconquistar la confianza de mi hija, ser el padre que ella merece. Solo no sé cómo. Estando presente, no solo físicamente sino emocionalmente. Sofía necesita saber que puede contar con usted incondicionalmente. Ricardo asintió, con los ojos llorosos. Gracias por haber hecho lo que yo debería haber hecho. Por haber protegido a mi hija. Aquella tarde, mientras Sofía era llevada a la Casa Arcoíris, un lugar sereno en las afueras de Madrid, con equipo multidisciplinar y estructura acogedora, Luisa vaciaba su mesa en la biblioteca de la mansión. Había sido oficialmente despedida, como era de esperar, pero con una indemnización sustancial determinada por la jueza para prevenir represalias financieras. Al salir por última vez por los imponentes portones, Luisa miró hacia atrás. La mansión nunca había parecido tan fría y vacía, a pesar de toda su opulencia. En su coche la esperaba Fernanda. ¿Cómo se siente?, preguntó la abogada, aliviada por Sofía, preocupada por lo que viene por delante. Luisa colocó la caja con sus pertenencias en el asiento trasero. Espero que esté bien en este lugar nuevo. La Casa Arcoíris es uno de los mejores centros de acogida del Estado, especializada en casos como el suyo, con equipo preparado para traumas complejos. Fernanda sonrió gentilmente. Y tengo una noticia. La jueza autorizó que usted haga visitas a Sofía si lo desea. Ella preguntó específicamente por usted. Luisa sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. «Claro que deseo. Le prometí que no la abandonaría». Mientras dejaban el barrio noble en dirección al centro, Fernanda comentó: «Sabe, este caso puede sentar un precedente importante. Ya hemos recibido contactos de otros 3 profesionales, una profesora de música, un chofer y una enfermera particular, relatando situaciones similares en familias adineradas. Personas que presenciaron abusos, pero temían no ser creídas por el estatus de los agresores. ¿El reportaje de Felipe está abriendo puertas? Más que eso, está abriendo ojos. Los abusos en familias de élite suelen ser más sutiles, más sofisticados, más fácilmente disfrazados como privilegios. Lo que usted hizo, Luisa, fue mostrar que no importa cuánta riqueza o influencia tenga alguien, nadie está por encima de la ley cuando se trata de proteger a un niño. Mientras el coche avanzaba por el tráfico caótico de Madrid, Luisa reflexionaba sobre todo el viaje,
desde las primeras observaciones inquietantes hasta la acción decisiva que cambió el destino de Sofía. El camino había sido difícil, arriesgado, muchas veces solitario, pero al recordar el rostro de la niña, su resiliencia silenciosa, sabía que cada paso había valido la pena. En la casa arcoíris, en aquel exacto momento, Sofía recibía su nuevo cuarto, sencillo pero acogedor, con paredes coloridas y una estantería con libros infantiles cuidadosamente seleccionados. Por primera vez en mucho tiempo, la niña no necesitaba pedir permiso para tocar los objetos, no necesitaba temer represalias por simplemente ser niña. El equipo de psicólogos le explicó gentilmente dónde estaba y por qué. Le dijeron que su padre vendría a visitarla pronto y que una amiga especial, la tía de la biblioteca, también tenía permiso para verla. Sofía no sonrió abiertamente. Los traumas tardan en cicatrizar, pero un pequeño brillo de esperanza surgió en sus ojos, como una llama tímida que, finalmente, tenía oxígeno para crecer. Aquella noche, mientras Sofía era acompañada a su primera sesión de terapia lúdica, la noticia del caso alcanzaba proporciones nacionales. El vídeo de la agresión, con el rostro de Sofía protegido por franjas, fue exhibido en los noticiarios. Especialistas debatían cómo identificar abusos psicológicos en diferentes contextos sociales. Las asociaciones de protección a la infancia recibían un flujo inédito de denuncias similares. En la sede del portal El Observatorio, Felipe Morales recibía una llamada de su editor. Su serie de reportajes había sido indicada al Premio Ortega y Gasset de Periodismo. «Usted humanizó una cuestión que muchos prefieren ignorar», dijo el editor. Mostró que hay coraje cívico en proteger a los más vulnerables, incluso contra los más poderosos. En el pequeño apartamento de doña Iracema, el ama de llaves que había arriesgado su sustento para defender a Sofía, recibía una oferta de empleo de otra familia, no tan rica como los Mendoza, pero con valores más alineados a los suyos. El nuevo empleador había quedado impresionado con su integridad al testificar en el caso. En la escuela Montessori, la profesora Marcia organizaba una capacitación para todo el equipo sobre la identificación de señales de abuso y negligencia, especialmente en contextos donde las apariencias se mantienen cuidadosamente. Y en la casa de Luisa, una bibliotecaria que había transformado su atención a los detalles y amor por los libros en herramientas de justicia, el teléfono sonaba. Era Fernanda. «Puedes visitar a Sofía mañana, a las 10 horas. Está ansiosa por verte». La casa arcoíris ocupaba una antigua finca reformada en la región de Boadilla del Monte, a unos 40 minutos de Madrid. Rodeada de árboles y con un jardín bien cuidado, la institución en nada recordaba el estereotipo frío de los albergues para menores. Luisa estacionó su coche en la entrada y fue recibida por Carmen Suárez, la coordinadora del espacio. «Sofía te está esperando en la biblioteca», informó Carmen con una sonrisa gentil. «Desde que supo que vendrías, ha pasado la mayor parte del tiempo allí». Luisa siguió a la coordinadora por un pasillo decorado con dibujos infantiles enmarcados, hasta llegar a una sala acogedora con estanterías bajas repletas de libros coloridos, puffs esparcidos por el suelo y una gran ventana que iluminaba el ambiente con luz natural. Sofía estaba sentada en un puff azul, hojeando un libro. Cuando levantó los ojos y vio a Luisa, su expresión se transformó, no en una sonrisa abierta, aún era pronto para eso, sino en algo igualmente valioso, una mirada de reconocimiento seguro, de confianza. «Tía Luisa», exclamó levantándose. «Hola, Sofía». Luisa se acercó agachándose para ponerse a la altura de la niña. «¿Cómo estás?» Sofía miró brevemente a Carmen, como si buscara permiso o confirmación antes de responder. «Estoy bien. Aquí hay muchos libros, y nadie me grita». La simplicidad de la frase caló hondo en Luisa. Para Sofía la ausencia de hostilidad ya era un gran avance. «Te traje una cosa», dijo Luisa, sacando un paquete de la bolsa. «¿Recuerdas aquel libro que me contaste que fue dañado? Encontré otro ejemplar, igualito». Los ojos de Sofía se abrieron de par en par cuando desenvolvió el regalo, una edición nueva del mismo libro de cuentos que Beatriz había destruido,
aquel que había pertenecido a su madre. Es igual al de mamá, murmuró acariciando la portada. Pensé que podríamos leerlo juntas, si quieres. Sofía asintió acomodándose de nuevo en el puff e indicando el espacio a su lado para Luisa. Durante la próxima hora leyeron los cuentos, con Luisa haciendo voces diferentes para cada personaje, arrancando, por primera vez desde que se conocieron, pequeñas sonrisas genuinas de la niña. Al final de la visita, cuando Carmen indicó discretamente que el tiempo se estaba acabando, Sofía sujetó la mano de Luisa con fuerza. ¿Vas a volver? Siempre que me lo permitan, prometió Luisa. Y que sepas que muchas personas están trabajando para garantizar que estés bien, segura y feliz. Mi padre viene a verme mañana, comentó Sofía, con una expresión difícil de descifrar. La doctora Ana estará con él. La doctora Ana era la psicóloga de la Casa Arcoíris, responsable de acompañar las visitas supervisadas de Ricardo. Luisa asintió manteniendo el tono neutro. «Qué bien. Es importante que hablen. ¿Crees que él me quiere?» La pregunta venía cargada de inseguridad, revelando una de las heridas más profundas dejadas por la negligencia. «Sofía, estoy absolutamente segura de que tu padre te ama mucho. A veces los adultos cometen errores, incluso queriendo acertar. Lo importante es que ahora él está intentando hacerlo diferente». La niña consideró la respuesta, abrazando el libro contra el pecho. «Tía Luisa, aquí está bien, pero no es para siempre, ¿verdad? ¿Dónde viviré después?» La pregunta era demasiado compleja para una respuesta simple. Eso aún se decidirá con mucho cuidado, pensando siempre en lo que es mejor para ti. Pero no te preocupes por eso ahora, ¿está bien? Estás segura aquí, y eso es lo que importa en este momento. Al dejar la Casa Arcoíris, Luisa encontró a Fernanda esperándola en el estacionamiento, como habían acordado. «¿Cómo está ella?», preguntó la abogada. Mejor de lo que esperaba. Más relajada. Todavía tiene muchas cuestiones sin resolver, especialmente sobre el padre, pero parece estar recibiendo el apoyo adecuado. Fernanda asintió, satisfecha. Los informes preliminares son positivos. El equipo nota una mejora significativa en los patrones de sueño y alimentación. Ella aún no ha verbalizado mucho sobre la madrastra, pero en las sesiones de terapia con muñecos, la figura que representa a Beatriz siempre termina aislada o castigada. ¿Y en cuanto al proceso? ¿Alguna novedad? Varias, en realidad. Hablaremos en el camino. Mientras conducían de regreso a Madrid, Fernanda actualizó a Luisa sobre los desarrollos del caso. La Fiscalía había formalizado una denuncia contra Beatriz por malos tratos y apropiación indebida. Una auditoría completa del fondo financiero de Sofía había revelado desvíos aún mayores de lo inicialmente identificado. Casi 2 millones de euros habían sido transferidos a cuentas personales de la madrastra en los últimos 2 años. Ricardo fue puesto como testigo, no como acusado, ya que está colaborando plenamente, explicó Fernanda. Él contrató un equipo independiente para restaurar el fondo de Sofía, no solo devolviendo el valor desviado, sino triplicándolo como compensación. También estableció un consejo gestor con supervisión judicial para garantizar que nadie más pueda manipular esos recursos. ¿Y cómo está lidiando con todo esto? Por lo que sé, redujo drásticamente su carga de trabajo en la oficina, delegó diversos casos a socios y está en terapia intensiva. Parece genuinamente determinado a reconstruir su relación con Sofía, aunque entiende que eso llevará tiempo. Y Beatriz presentó una solicitud de divorcio 3 días después de la segunda audiencia. Ella todavía mantiene la narrativa de conspiración contra ella, pero aceptó un acuerdo que incluye una cláusula de no acercamiento a Sofía. Probablemente está intentando mitigar las consecuencias criminales. Luisa absorbió la información en silencio, pensando en todos los desarrollos que un único acto de coraje puede generar. La decisión de documentar lo que presenció, de buscar ayuda profesional, de enfrentar un sistema que frecuentemente favorece a los poderosos, todo eso había creado olas de cambio que iban mucho más allá de Sofía. «Hay otra cosa», continuó Fernanda, interrumpiendo sus pensamientos. «Recibí invitaciones de 3 asociaciones de protección a la infancia para presentar el caso.
Anonimizado, claro, como estudio para profesionales que trabajan con niños. Quieren crear protocolos mejores para identificar abusos en contextos de privilegio. Es una excelente idea, asintió Luisa. Cuantas más personas sepan reconocer las señales, exactamente, que hablando de eso, recibí una propuesta que puede interesarle. Fernanda mostró un correo electrónico en su móvil. La Asociación Española de Bibliotecarios está organizando un taller sobre el papel de los profesionales de biblioteconomía en la protección infantil. Quieren que usted sea la ponente principal. Luisa leyó la invitación, sorprendida. ¿Yo? Pero no soy especialista en protección infantil. Usted hizo algo que muchos especialistas no consiguen. Observó con atención, documentó metódicamente y actuó con determinación. ¿Tiene idea de cuántos niños en situaciones similares son ignorados porque nadie nota los patrones o tiene el coraje de reportarlos? La idea de transformar su experiencia en conocimiento útil para otros profesionales hizo que Luisa reflexionara sobre un nuevo propósito. Desde que dejara la mansión de los Mendoza, estaba considerando sus próximos pasos profesionales. Varias familias adineradas habían contactado, interesadas en sus servicios de biblioteconomía, pero ella se preguntaba si no podría contribuir de forma más significativa. «Consideraré la invitación», respondió finalmente. «Si mi experiencia puede ayudar a otros niños». En las semanas siguientes, la vida de todos los involucrados en el caso continuó transformándose. La Casa Arcoíris reportaba progresos consistentes en el desarrollo de Sofía. Ella había vuelto a asistir a la escuela, una institución diferente, recomendada por el equipo multidisciplinar. Estaba ganando peso, durmiendo mejor y gradualmente recuperando la confianza para expresar sus emociones. Las visitas de Ricardo, inicialmente tensas y formales, se fueron volviendo más naturales. Bajo orientación psicológica, él aprendía a realmente escuchar a su hija, a estar presente no solo físicamente, sino emocionalmente. Llevaba libros para leer juntos, se interesaba genuinamente por sus actividades escolares y respetaba su ritmo de acercamiento. Luisa continuaba visitando a Sofía regularmente, convirtiéndose en una presencia constante y confiable en su vida. Después de una de esas visitas, fue abordada por Carmen con una pregunta inesperada. ¿Ha considerado ser familia de acogida para Sofía? ¿Familia de acogida?, repitió Luisa, sorprendida. Es una modalidad intermedia entre la acogida institucional y la adopción. El niño vive con una familia o persona registrada y evaluada por el juzgado, que ofrece acogida temporal hasta que la situación familiar se resuelva. Yo nunca lo consideré, admitió Luisa. ¿Cree que sería una posibilidad? Sofía claramente tiene un vínculo fuerte con usted, respondió Carmen, y usted demostró un compromiso consistente con su bienestar. Sería un proceso, claro. Evaluaciones, registro, preparación. Pero si está interesada, puedo ponerla en contacto con el equipo técnico del juzgado. La idea acompañó a Luisa en los días siguientes. Su modesto apartamento tendría espacio para un niño. Su rutina soportaría las responsabilidades. Más importante, ¿sería lo mejor para Sofía? Estas preguntas la acompañaban mientras reorganizaba su vida profesional. Había decidido aceptar la invitación para el taller de la Asociación de Bibliotecarios y, durante la preparación, transformó su experiencia en un artículo técnico sobre documentación y observación como herramientas de protección. El texto llamó la atención de la academia y pronto fue invitada a impartir clases en un curso de especialización en biblioteconomía social. Una tarde de viernes, unos 3 meses después del inicio de la acogida de Sofía, Luisa fue convocada para una reunión en el juzgado de menores. Ricardo también estaría presente, así como el equipo técnico de la Casa Arcoíris y representantes de los servicios sociales de protección de menores. La jueza Cecilia Almeida condujo el encuentro con la misma seriedad atenta que había demostrado durante todo el proceso. Estamos aquí para discutir los próximos pasos en el caso de Sofía Mendoza. Los informes del equipo multidisciplinar indican progresos significativos, pero también señalan la necesidad de una transición a un ambiente más familiar, preservando los avances ya logrados.
Ricardo, que en las últimas semanas había demostrado un compromiso genuino con su recuperación personal y con el acercamiento a su hija, fue el primero en hablar. Señoría, mi prioridad absoluta es el bienestar de Sofía. Reconozco que fallé gravemente como padre y estoy empeñado en reconstruir nuestra relación. Sin embargo, entiendo que una reintegración inmediata puede no ser lo más adecuado en este momento. La jueza asintió, apreciando la autoconciencia que él demostraba. De hecho, doctor Mendoza, el equipo técnico recomienda una transición gradual, comenzando con un modelo de guarda compartida entre usted y una familia de acogida. La cuestión ahora es quién podría asumir ese papel. Fue entonces cuando Carmen presentó la sugerencia que había hecho a Luisa semanas antes. Sofía estableció un vínculo particularmente fuerte con la señorita Santos. Ella representa seguridad y confianza para la niña, y fue la primera adulta en protegerla efectivamente. Creemos que sería una candidata ideal para familia de acogida si está dispuesta. Todas las miradas se volvieron hacia Luisa, que sintió el peso de la responsabilidad que tal decisión representaría. Señorita Santos, inquirió la jueza, ¿es esta una posibilidad que usted consideraría? Luisa respiró hondo antes de responder. Señoría, desde el momento en que percibí lo que estaba sucediendo con Sofía, mi único objetivo fue protegerla. Si el equipo técnico cree que puedo contribuir a su recuperación en este nuevo papel, estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario. La jueza consultó los informes que tenía delante. Usted ya pasó por evaluaciones preliminares que indican aptitud para el papel. Sin embargo, debo aclarar que sería un compromiso significativo, que implicaría adaptaciones en su vida personal y profesional. Comprendo plenamente. Señoría, y en cuanto a usted, doctor Mendoza, ¿cómo se siente en relación con esta posibilidad? Ricardo miró a Luisa con una mezcla de gratitud y respeto. Sofía confía en la señorita Santos de una forma que ella ya no confía en mí por ahora. Si este arreglo permite que mi hija se sienta segura mientras reconstruimos nuestra relación, no podría apoyarlo más. Después de casi 2 horas de discusiones técnicas, la jueza anunció su decisión. Sofía sería gradualmente transferida a la guarda compartida entre Luisa y Ricardo. La niña residiría principalmente con Luisa, mientras mantendría encuentros regulares con el padre, inicialmente supervisados, luego progresivamente más independientes. Es esencial que todos comprendan, resaltó la doctora Cecilia, que el objetivo final es lo que sea mejor para Sofía, sea la reintegración total a la guarda paterna, sea el mantenimiento de este modelo compartido o cualquier otro arreglo que se muestre adecuado a su desarrollo saludable. Lo más importante es que Sofía sea escuchada y respetada en sus necesidades. Una semana después, llegó el momento de comunicar la decisión a la propia Sofía. En una sala acogedora en la Casa Arcoíris, con la presencia de su psicóloga, la niña escuchó atentamente las explicaciones. ¿Esto significa que viviré con la tía Luisa?, preguntó buscando confirmación. Sí, si tú quieres, respondió la psicóloga. Y también verás a tu padre regularmente. Irán construyendo una nueva rutina poco a poco. Sofía consideró la información por unos instantes, antes de preguntar. ¿Y la madrina Beatriz? ¿Ella estará allí? No, Sofía. Beatriz no podrá acercarse a ti. Un suspiro casi imperceptible de alivio escapó de la niña. ¿Puedo llevar mis libros? Todos ellos, aseguró Luisa, que asistía a la conversación con el corazón acelerado. Y compraremos más si quieres. ¿Tu casa es grande? La pregunta era tan práctica, tan infantil en su simplicidad, que arrancó sonrisas gentiles de los adultos. No es grande como la mansión, explicó Luisa honestamente. Es un apartamento mediano, con 2 habitaciones. Una será toda tuya para que la decoremos juntas. Sofía pareció satisfecha con la respuesta. Después de algunas preguntas más prácticas, sobre la escuela, sobre su padre, sobre la posibilidad de tener una mascota, la niña sorprendió a todos con una declaración simple, pero profunda. Quiero ir. Con la tía Luisa no tengo miedo. El cambio ocurrió gradualmente, como recomendó el equipo técnico. Primero visitas de Sofía al apartamento de Luisa para conocer el espacio,
luego una pernocta el fin de semana, hasta que, finalmente, una mañana soleada de domingo, la transferencia se completó. El cuarto que Luisa había preparado para Sofía era sencillo, pero acogedor, paredes en tono suave de verde, una cama con colcha colorida, una estantería ya parcialmente llena de libros y un escritorio para estudios y dibujos. Juntas, en las semanas siguientes, fueron personalizando el espacio con dibujos de la propia Sofía, pequeños objetos decorativos elegidos por ella, y fotografías, incluyendo una de su madre, Clarisa, que Ricardo había proporcionado. La nueva rutina se fue estableciendo naturalmente. Sofía volvió a asistir regularmente a la escuela, ahora una institución más pequeña, con un enfoque más personalizado. Luisa reorganizó sus horarios de trabajo, dividiéndose entre consultorías de biblioteconomía y las clases que había empezado a impartir en la especialización. Los martes y jueves, Sofía pasaba la tarde con su padre, quien había alquilado un apartamento cercano y reducido drásticamente sus compromisos profesionales. No fue un proceso sin desafíos. Sofía aún tenía pesadillas ocasionales, momentos de inseguridad y dificultades para expresar ciertas emociones. Continuaba en terapia semanal, y el equipo multidisciplinar mantenía un seguimiento regular, pero los progresos eran evidentes y consistentes. 6 meses después del cambio, durante una audiencia de reevaluación, la jueza Cecilia escuchó los informes actualizados con evidente satisfacción. Sofía demuestra un desarrollo emocional significativo, informó la psicóloga. El vínculo con la guardiana, la señora Santos, es seguro y positivo, proporcionando la base de confianza necesaria para que ella procese sus traumas. La relación con el padre está en reconstrucción gradual, con un compromiso auténtico de ambas partes. ¿Y en cuanto al rendimiento académico?, cuestionó la jueza. Recuperación impresionante. Sofía siempre tuvo un potencial excepcional, que estaba siendo sofocado por el ambiente tóxico. Ahora, con el apoyo adecuado, está floreciendo académicamente. Al final de la audiencia, la jueza confirmó el mantenimiento del arreglo actual, con pequeños ajustes para aumentar gradualmente el tiempo de convivencia entre Sofía y Ricardo, según lo permitiera la comodidad de la niña. ¿Algún contacto o intento de acercamiento por parte de la señora Beatriz Vasconcelos?, te preguntó la doctora Cecilia antes de concluir. Ninguno, señoría, respondió Fernanda, que seguía acompañando el caso. Ella dejó el país después del acuerdo de divorcio. Por lo que sabemos, está en Europa, manteniendo la distancia según lo determinado judicialmente. El caso de Sofía inspiró cambios que trascendieron su situación individual. Felipe Morales, el periodista que cubrió la historia, recibió el premio Ortega y Gasset de periodismo por su serie de reportajes sobre abuso infantil en contextos privilegiados. Su trabajo motivó una fuerza de tarea especial en la Fiscalía para investigar casos similares. La Asociación Española de Bibliotecarios, en colaboración con el Consejo General de la Psicología de España, desarrolló un protocolo de identificación de señales de abuso y negligencia, específicamente para profesionales que trabajan en residencias de alto nivel, bibliotecarios particulares, tutores, amas de llaves y otros empleados frecuentemente ignorados como potenciales protectores. Luisa transformó su experiencia en material para un curso universitario sobre biblioteconomía y responsabilidad social, enseñando a futuros profesionales a reconocer su papel potencial en la protección de niños vulnerables. Ricardo, después de un intenso trabajo terapéutico, encontró un nuevo equilibrio entre su carrera y su papel como padre. Redujo permanentemente su carga de trabajo, delegó responsabilidades y reorganizó sus prioridades. En palabras de su terapeuta, había redescubierto su capacidad de estar presente. ¿Y Sofía? En su nuevo hogar modesto y afectuoso con Luisa, poco a poco redescubría la alegría de ser niña. Su risa, antes raramente oída, se convirtió en parte del día a día. Desarrolló nuevos intereses. La lectura seguía siendo su favorita, pero ahora también le gustaba dibujar, tocar el teclado y cuidar de Flora, la gatita que Luisa había adoptado para ella. En una noche tranquila de invierno,
Casi un año después del inicio de toda la jornada, Sofía y Luisa estaban sentadas en el pequeño balcón del apartamento, observando las luces de la ciudad mientras tomaban chocolate caliente. Tía Lu, llamó Sofía, usando el apodo cariñoso que había creado. ¿Crees que un día olvidaré todo lo malo que pasó? Luisa consideró cuidadosamente la pregunta antes de responder. No creo que olvidemos completamente las cosas difíciles, Sofía, pero creo que pueden transformarse dentro de nosotros. Las experiencias que nos lastiman pueden hacernos más fuertes, más comprensivos con el dolor de los demás. Sofía asintió, pensativa, soplando la superficie del chocolate. Como tú, tuviste que yo estaba triste e hiciste algo. Exactamente. Todos podemos elegir mirar con atención, notar cuando algo no está bien, y tener el coraje de actuar. La niña se quedó en silencio por un momento, observando las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo nocturno. Cuando sea mayor, declaró finalmente, quiero ayudar a otros niños que estén tristes como yo lo estaba. Luisa sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, conmovida por la profundidad y generosidad de aquella alma resiliente de apenas 8 años. Lo harás, Sofía. Estoy segura de que lo harás. Aquella noche, mientras ayudaba a Sofía a prepararse para dormir, Luisa reflexionó sobre el extraordinario poder de las pequeñas acciones. Una mirada atenta, una observación documentada, una decisión de no callar. Gestos aparentemente simples que juntos habían alterado completamente el curso de una vida. En la estantería del cuarto de Sofía, entre libros infantiles y peluches, había una pequeña placa enmarcada con palabras que Luisa había elegido cuidadosamente. Era una cita que resumía todo lo que habían aprendido juntas. Proteger a un niño no exige poderes extraordinarios, exige ojos atentos, corazón abierto y el coraje de hacer lo correcto, incluso cuando parece difícil. Sofía se durmió serenamente, sujetando el libro de cuentos que un día había pertenecido a su madre, no el original destruido, sino el nuevo ejemplar que Luisa le había dado, ahora tan precioso como el primero. En su dibujo más reciente, colgado en la pared del cuarto, había 3 figuras de la mano, ella en el centro, el padre a un lado y Luisa al otro. Arriba un cielo azul lleno de pájaros libres. La transformación continuaría, día tras día, página tras página de una nueva historia siendo escrita con cuidado, respeto y amor, los verdaderos antídotos para el abuso que un día intentó apagar su brillo. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Sofía y Luisa haya tocado profundamente sus corazones. Para continuar este viaje de narrativas que nos hacen reflexionar sobre el coraje necesario para proteger a los más vulnerables, hemos preparado una lista de reproducción especial con historias igualmente cautivadoras. Encuéntrenla aquí, haciendo clic en el botón de la izquierda. Si esta historia despertó algo en ustedes, no dejen de suscribirse a nuestro canal y dar ese like especial a este vídeo. Todos los días traemos historias únicas que exploran las complejidades de la vida, los lazos humanos y la fuerza que existe en pequeños actos de coraje. Compartan sus pensamientos en los comentarios. ¿Cómo se sintieron al acompañar el viaje de Sofía? ¿Ya presenciaron situaciones donde alguien tuvo el coraje de marcar la diferencia en la vida de un niño? Sus experiencias y reflexiones son valiosas para nuestra comunidad. Hasta la próxima historia. Recuerden siempre que la verdadera transformación comienza con una simple mirada atenta.